Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Cristel Q y me encuentro en entrevista exclusiva con el director nacional general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha sentado Campeche? Buenas tardes, Cristel. Muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes también a todo tu auditorio. Se encuentra de gira en el estado de Campeche y bueno, ya aprovechando su visita y que nos puede conceder esta entrevista exclusiva, platíquenos un poco sobre esta firma de convenio con el gobierno del estado para coadyuvar los esfuerzos para, abastecer de agua al estado de Campeche, ya que la situación es difícil actualmente. Firmamos un convenio con el gobierno del estado y la Comisión Nacional del Agua con el objetivo de coordinar los esfuerzos entre los dos órdenes de gobierno precisamente para poder apoyar a la población con las necesidades más importantes que tiene en el tema del agua. Una de las instrucciones que hemos seguido del señor presidente de la República es precisamente que haya una coordinación muy estrecha entre los niveles de gobierno. Nos parece que es la mejor forma de poder atender las necesidades, principalmente en este caso en el tema del agua, para poder atender a la población. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas mencionaba que hay un reto, el contar con agua, y un desafío que son las aguas pluviales. Se están manejando en obras de infraestructura aquí en Campeche para combatir esos problemas, ¿no? Es un buen punto. Campeche es una ciudad que tiene un tema de abastecimiento de agua potable en este momento que hay que atender, pero al mismo tiempo está en una zona en donde tiene un promedio de lluvia muy por arriba del promedio nacional. Es una zona donde llueve mucho, entonces hay que atender las dos cosas. Y es por ello que el señor presidente de la República en su momento, cuando fue candidato a la presidencia, hizo dos grandes compromisos en esta materia. Uno de ellos que fue el abastecimiento para la zona metropolitana aquí de la ciudad de Campeche, el abastecimiento de agua potable, que consiste rápidamente en dar nuevos pozos de agua en una distancia mucho mayor a la que hoy se tienen. Hoy se abastece Campeche con pozos de agua dentro de la ciudad. La intención es que esos pozos, debido a que ya tienen mucho tiempo de antigüedad y como cualquier pozo tiende a tener ya algunos minerales, el agua y cuestiones de esa naturaleza que requieren de una potabilización mayor. Entonces, lo que estamos buscando es una zona en donde nos permita precisamente tener agua potable desde el subsuelo sin necesidad de llevar a cabo ningún proceso de potabilización, y es por ello que en el Ebomó estamos construyendo una batería de pozos precisamente para poder abastecer la ciudad de Campeche. Y por otro lado, hicimos una obra que, como me comentó el señor gobernador, es una obra sentida que se ha pedido por más de 50 años aquí en la ciudad de Campeche, que es el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces, de ahí que hayamos hecho ya 3 etapas. Con estas obras de drenaje pluvial, ¿qué tanto se moderniza Campeche a comparación de otros estados en mejorar la calidad de vida en inundaciones para los habitantes? No, bueno, sin lugar a dudas, una zona que a lo mejor la parte más sensible en sus obras de infraestructura es pues definitivamente es una cuestión que les ayuda muchísimo a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Es difícil compararla a lo mejor con otras ciudades cuyas necesidades o prioridades son diferentes, pero considerando que esta es la prioridad número 1 que se siente en la ciudad de Campeche, pues sin lugar a dudas es una calidad de vida mucho mayor la que se puede lograr a través de estos proyectos. Hasta ahora hemos invertido 840 millones de pesos. Es una cantidad importante de recursos la que se ha invertido precisamente en el puro drenaje. Director, ¿la cruda realidad cuál es? Se mencionaba que son 3,000 litros de agua requerida para la población. ¿Cuál es el promedio anual o el promedio que se establece actualmente? Bueno, mira, eso nosotros lo manejamos más que en una cantidad global. Lo que hacemos es tratar de dar una cantidad mínima por habitante al día. ¿Cuál sería? Eso es lo que tratamos de buscar. El promedio nacional anda aproximadamente entre 220 y 230 litros por habitante al día. El objetivo tiene que ser más o menos en ese rango. Hay que decir que hay ciudades como esta, en donde el calor es muy intenso, ¿no? Hay muchísima humedad y pues requieren más agua derivado de eso. Entonces, un suministro de 300 litros por segundo por habitante al día es un suministro más que suficiente para una ciudad como esta, y es lo que estamos tratando de buscar. Un tema también muy importante es el saneamiento. Por eso hoy también en su gira por el estado se rehabilitaron y se entregaron plantas tratadoras de aguas residuales. ¿Esto qué tanto beneficia? ¿Se habla de una nueva tecnología? Es un tema olvidado en el estado de Campeche durante muchísimos años, y nos parece a nosotros que es una de las necesidades más importantes que tenemos que atender, que es el tema del saneamiento. Característica que normalmente los municipios lo ven como una obligación, más como un tema de saneamiento para un beneficio de la población. Lo ven siempre como una obligación porque terminan tratando el agua y echándola otra vez nuevamente al río, o inclusive a veces hasta el drenaje. Entonces se olvidan ese tipo de cuestiones, y el costo de la operación de las plantas de tratamiento a veces es muy alto y por eso no se lleva a cabo. ¿Cómo cuánto estamos hablando?
Todo depende de cada lugar y de cada circunstancia y del tipo de tratamiento que se lleva a cabo. Por ejemplo, en este caso en particular, una de las plantas de tratamiento que es en la zona de Presidentes de México, que es una planta de tratamiento que tiene una peculiaridad tecnológica muy particular y que a nosotros nos gusta mucho, porque se maneja a través de humedales. La forma en que se hace el saneamiento tiene un componente de humedales que hace que disminuya en gran parte el costo de la operación, que es la energía eléctrica. El costo más alto de la operación de las plantas de tratamiento es la energía eléctrica. Y con este esquema de tecnología a través de humedales disminuyes precisamente ese costo y entonces haces que precisamente no se convierta en una carga para el municipio, sino todo lo contrario. Y lo que tienen que hacer los municipios es reutilizar esa agua. Tenemos que cambiar un poquito la cultura en los municipios del reuso del agua. El acceso al agua fácil en nuestro país ya se acabó. Un ejemplo es Campeche. Hoy tenemos que irnos a 20 kilómetros para poder traer el agua. ¿Por qué? Porque el agua que hoy tenemos en el subsuelo, en esta zona, ya no es lo que necesitamos precisamente para abastecer a la población. Y tenemos que irnos a 20 kilómetros. Entonces, los municipios tienen que tender a reusar el agua. Tiene que ser un tema de cultura y que además se convierta en poder sustituir agua potable por agua reusada y poder tener una mayor disponibilidad. Y bueno, usted comentaba anteriormente sobre el tema de los humedales. Campeche, un tesoro biológico que tiene y natural, son los humedales que a veces se reflejan en sus manglares. Comentaba, ¿hay algún proyecto cercano para poder trabajar sobre ello? Bueno, ahorita lo estamos utilizando para el tema de las plantas de tratamiento. Estamos viendo un foco ahí que nos permite enfocarnos a ello. Ahora hay que decir, los humedales además tienen un componente muy importante en el ciclo hidrológico. Son parte precisamente de que podamos regenerar el agua. Entonces es muy importante que llevamos a cabo un mantenimiento, un cuidado de los humedales en nuestro país, que no los destruyamos, ¿no? Porque al final del camino forman parte de ese ciclo hidrológico que nos permite volver a regenerar el agua al final del camino y poder tener mayor disponibilidad. Y bueno, un tema muy importante que creo que es necesario que se explique a la ciudadanía para poder entender es sobre esta actualización que se necesita de la Ley General de Aguas, ¿no? Que la Conagua ha sido un fuerte impulsor de esta iniciativa y para que se apruebe y para que se renueve más que nada, porque desde 1992 está vigente, ¿no? Entonces, se necesita más agua, pero hay más población, ¿no? Mira, la realidad de nuestro país del 92 es muy diferente a la realidad del 2016. Requerimos luego entonces de actualizar lo que hoy tenemos en nuestro marco normativo precisamente para llevar las cuestiones del agua a la realidad que tenemos. Un mayor crecimiento de la población, un tema de cambio climático que hace que las lluvias sean mucho más intensas y en algunos lugares podemos tener una mayor sequía, entonces tenemos que cuidar de una mejor manera el recurso. Una menor disponibilidad en el agua del subsuelo, ¿no? Tenemos que cuidar mucho más el agua del subsuelo. Tradicionalmente era de donde sacábamos el agua hace no muchos años, a lo mejor 25 o 30 años. Y hoy tenemos que buscar otro tipo de esquemas que nos permitan hacer eso. Tenemos que entrarle al tema, como te comentaba, de la profesionalización de los mismos operadores de agua. Todo ese tipo de cuestiones son lo que tenemos que buscar precisamente para poder actualizar la Ley General del Agua, en el entendido de que somos unos convencidos de que la administración del agua debe de continuar en el gobierno de la República, en la Federación, tal como lo establece el artículo 27 constitucional. No hay cabida para que un órgano privado pueda administrar el agua en este país. Eso no está sujeto a discusión. Sin lugar a dudas, la administración del agua debe de pertenecer sin ningún interés, porque ese es el objetivo y esa es la razón, a la Federación a través del 27 constitucional, tal como lo establece la Constitución mexicana. Bueno, se anunció principalmente hace unos días sobre un recorte presupuestal. ¿Esto afectaría, digamos, las acciones que se implementen aquí en Campeche o proyectos en generales de la Comisión Nacional del Agua? Mira, nosotros siempre hemos visto, y desde que empezó esos esquemas de ajustes al presupuesto que son necesarios al final del camino para poder mantener la estabilidad que hoy tenemos en nuestro país, porque hay que decirlo, hoy vivimos a nivel mundial una situación económica compleja y México se ha mantenido en una estabilidad económica importante. Tenemos la inflación más baja de toda nuestra historia desde que se tiene registro. Aún cuando hay una convulsión en el mundo, hay que voltear a algunos países que inclusive han tenido que tomar medidas como lo sucedió ahora en Inglaterra con el Brexit o como está sucediendo ahorita en Brasil, que son países muy similares a México, que nosotros en particular con las medidas que ha tomado el presidente Peña hemos logrado precisamente mantener esa estabilidad económica. Entonces, estos ajustes que nos ayudan a eso, a mantener esa estabilidad económica, también es una forma de gastar de una manera mucho más eficiente. Hay que revisar en qué tiene que gastar, ver que el proyecto tenga un costo-beneficio para la población y de acuerdo a eso priorizar. Entonces, al final del camino, la Comisión Nacional del Agua, esto lo que nos ha dado es una gran oportunidad de gastar de una mejor manera.
y de hacer mucho más con menos. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, al final del camino, lo que nosotros estamos haciendo no es que si quitamos una obra o si no hacemos aquello, lo que estamos haciendo es priorizando y determinando qué es lo que más beneficia a la población, y ahí es donde estamos dirigiendo el recurso. Y esperemos que sea aquí en Campeche, ¿no? Sin lugar a dudas. En panorama general, ¿cómo encuentra Campeche en estas acciones que se están realizando a través de las gestiones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para el beneficio de la ciudadanía? Lo mencionaba yo hace un momento, o sea, obras tan sentidas como el drenaje, que tienen más de 50 años de requerirse, en donde el propio gobernador fue y tocó la puerta y dijo, oye, necesitamos ampliar este tipo de obras de infraestructura que nos permita precisamente darle a la población una mayor seguridad, poder cuidar sus bienes, porque además hay que decirlo, el tema de las inundaciones no es solamente el tema de que si llegó el agua y que se me molesta y que si la calle está negada, no va ahí. Muchas de las ocasiones lo que sucede en este tipo de situaciones es que se pierde el patrimonio a veces de muchos años de las familias. Entonces, al final del camino no solamente es cuidar las calles, que no se inunden, que si hay agua, que si hay tráfico, no. Es un tema también de poder cuidar el patrimonio de los campechanos, que sin lugar a dudas el señor gobernador lo ha visto como una prioridad de su gobierno. Entonces, Campeche va caminando bien y va a crecer en grande. Sin lugar a dudas, sí. Muchísimas gracias por la entrevista exclusiva para Telemar Noticias, director. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la ciudadanía? No, ninguno, nada más decirles que estamos trabajando precisamente en buscar darle a todos los campechanos una mayor calidad de vida, que estamos trabajando en forma coordinada el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, precisamente, en fin, para poder cuidar la vida de los campechanos y para poder tener una mejor calidad de vida. Nueva cuenta, muchísimas gracias. A ti, Cristel, muchas gracias.